Hola a todos familia, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos como siempre a un video más en este canal. En esta ocasión familia vamos a hacer un video directamente enfocándonos en las curiosidades con respecto a la aviación. Y para empezar este video y esta serie de videos en relación a las curiosidades en torno a la aviación, me parece muy importante y esencial comenzar esclareciendo uno de los temas que creería yo son demasiado importantes, no solamente para las personas que quieran acercarse a este mundo de la aviación, sino que también para las personas que están en el exterior, ya que existen muchos bulos, mucha desinformación, mucha controversia igualmente con algunas cosas, pero principalmente desinformación. No estoy hablando de personas ajenas solamente a la aviación, sino personas incluso que pueden ser familiares de nosotros como pilotos, que a veces al ver muchas cosas en las noticias, al ver directamente, ¿cómo decirlo? Pues la carrera por una persona que le dijo, que le contó que tenía un primo, de un sobrino, hermano del tío, de alguien que trabaja en una aerolínea, pues que lo que sabe pues es así, ¿no? Entonces, en este caso me parece muy importante esclarecer este tema. ¿Y de qué estoy hablando? De nada más ni de nada menos que de las licencias de vuelo. Correcta, lista superficie 91,9. Buenas tardes, a Perú. No, por el meme de la bitácora. No está la bitácora, bro. ¿Te gusta el mundo de la aviación? ¿Alguna vez has visto volar un avión y te gustaría estar ahí? ¿Te gustaría aprender más sobre este mundo de la aviación pero no sabes cómo hacerlo? Pues quédate hasta el final de este pequeño video que te voy a explicar cómo lo puedes hacer. Matrix Sim Center es un centro de instrucción para personas que deseen, que quieran, que gusten aprender mucho más sobre la aviación. Y es que en este caso Matrix Sim Center se trata de un centro de instrucción netamente ecuatoriano ubicado en la ciudad de Quito, capital de Ecuador, localidad El Bosque. Al momento, Matrix Sim Center cuenta con dos programas distintos para aquellas personas que quieran aprender más del mundo de la aviación, ya sea que tú quieras aprender, tener un acercamiento directamente al mundo de la aviación, quieras entretenerte un poco más y conocer en el camino todo lo relacionado con el mundo de la aviación, o ya sea que tú ya seas un piloto aviador, ya seas una persona que busca entrenamiento profesional, que busca un curso directamente enfocado netamente en aprender más sobre la cultura de la aviación. Matrix Sim Center te puede dar todo este tipo de servicios a través de los dos módulos de simulación con los que cuenta. Flight Training Device, un módulo de simulación directamente enfocado en aeronaves monomotor ligeras de tipo Cessna y aeronaves de línea aérea o aeronaves de gran tamaño como lo puede ser un Boeing 737, un Airbus 320 y demás. Desde cursos como sería un entrenamiento e introducción instrumental, principios de navegación, ya sea también principios básicos aeronáuticos como lo tenemos directamente en este canal,
asimismo como para las personas que lo que buscan es tener un acercamiento al mundo de la aviación. Podemos encontrar múltiples tipos de servicios como piloto por un día, hasta, como mencionábamos, el entrenamiento directamente de procedimientos, ya sean instrumentales, en cabina y demás. Bueno, familia, ustedes pueden encontrar las redes sociales de Matrix Sim Center en Instagram y TikTok para que vean todos y cada una de las personas que han tenido la oportunidad de visitar las instalaciones y que también han formado parte de todos estos servicios y cursos dentro del centro de instrucción. Para más información con respecto a los productos y servicios que ofrece el centro de instrucción, pueden contactarse a través del siguiente número, vía WhatsApp. Simple y sencillamente lo vieron en Avexim. Es de esta forma como tienen que escribirle al centro de instrucción para acceder a los productos, promociones, descuentos y servicios que tiene para todos y cada uno de ustedes. Espero que lo disfruten. Matrix Sim Center es una muy buena opción si lo tuyo es aprender mucho más con respecto al mundo de la aviación y más que nada si quieres acercarte a la experiencia real de ser un piloto. Es tu momento de volar. Tengo que empezar diciendo que una licencia de vuelo como tal es la certificación, ¿sí?, del piloto o de la persona piloto que se encuentra capacitada para realizar cierto tipo de actividades. Y es aquí donde entran los distintos tipos de licencias de vuelo que pueden existir. Porque sí, familia, como muchas veces hemos tocado en este canal, no solamente existe directamente el área civil o el área de aerolínea. O para aquellas personas que tienen conocimiento, no solamente existe el área militar de la aviación, sino que existen muchas áreas que van relacionadas directamente a la aviación y que como pilotos podemos desempeñar distintos tipos de roles. Pero para poder desempeñar esos distintos tipos de roles necesitamos la licencia correspondiente y o las habilitaciones necesarias para poder realizar esas actividades, ¿sí? Primero que nada, la licencia como tal es la que le provee a la persona la capacidad para desarrollar una actividad en específico, en este caso el vuelo en general, mientras que una habilitación, ¿sí?, es, como su nombre lo indica, un curso, una capacitación adicional a la licencia, ¿sí?, por defecto, digamos así, es como una especialización de una carrera, por ponerlo de alguna forma, la cual, precisamente como su nombre lo dice, habilita a la persona y le da la capacidad de hacer una actividad adicional que por defecto, ¿sí?, o de forma, entre comillas, general, la licencia de por sí no le deja realizar, ¿sí? Y es, familia, precisamente de aquí de donde parte todos los conceptos relacionados en general con la profesión, ¿sí? No estamos hablando netamente de la aviación como teoría, no estamos hablando de la aviación como materia, sino como una carrera. Entonces, como una carrera, familia, precisamente existen capacitaciones, habilitaciones, cursos recurrentes y precisamente el estudio en general. Que el estudio en general, claro, uno puede seguirse formando, puede seguir avanzando con su proceso de aprendizaje y es precisamente lo que los pilotos hacen constantemente y mucho más aquellos pilotos que ya han llegado a una aerolínea. Si bien actualmente existe mucha más información libre y disponible que todos y cada uno de ustedes que están viendo este video pueden ir a visitar, no existen las herramientas para poder hacerlo de la forma correcta. E incluso a pesar de tener las herramientas y de que la información se encuentre disponible, todavía en ciertas zonas de ciertos países o directamente hay países en los cuales existe un tabú por la profesión, es decir, que existe una combinación entre rechazo, desinformación y como una aspiración, como un sueño culposo, digamos así de alguna forma. ¿Y esto dónde lo vemos evidenciado?
en el diario vivir, ya que simple y sencillamente existen personas que, como todos tenemos un sueño, ¿no? Una carrera a la que llegamos a aspirar, ya sea mecánico, ya sea empresario, ya sea secretario, ya sea comunicólogo, psicólogo, doctor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en relación a la aviación, por el mismo y sencillo hecho de no encontrarse, digamos, dentro de una rama universitaria, no es tenida en cuenta como una carrera seria, a menos que estemos hablando de una aerolínea, ¿ok? Entonces es aquí precisamente donde existe ese tabú de que la aviación simple y sencillamente es para personas que quieren distraerse. Hay otras personas que directamente piensan que es solamente una carrera para personas ricas. Hay otras personas directamente que piensan que la aviación no es una carrera, es un lujo. Entonces son cosas que hacen que todo este tipo de información que se encuentra disponible directamente, aunque se encuentre ahí, se encuentre presente, haga que las personas en general no traten de buscar, no traten de informarse. Y es todo lo que vamos a tratar de cubrir en esta serie de videos. Bien, regresando al tema de las licencias familia, primero que nada, todo este estudio de la carrera se da directamente en centros de instrucción y escuelas de vuelo certificadas. Bien, aquí debemos partir la diferencia entre los centros de instrucción y las escuelas de vuelo. Existen centros de instrucción no regulados. ¿Qué quiere decir? Que es un entrenamiento profesional, pero no es un entrenamiento el cual sea avalado por algún tipo de institución para recibir una certificación de haber pasado el curso, ¿ok? Sin embargo, existen también centros de instrucción regulados en los cuales se le otorga a la persona, además de la capacitación profesional y todo el acompañamiento, etcétera, 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 un certificado al finalizar todos y cada uno de estos cursos, obviamente de forma exitosa. Existe lo mismo en escuelas de vuelo. Existen escuelas de vuelo, dejando en claro que una escuela de vuelo siempre tiene que ser una escuela de vuelo certificada, ¿sí? Ante la autoridad aeronáutica, no solo del país, sino de la Federación de Aviación Civil, ¿sí? La FAA en América como tal, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, familia, debemos de partir de dos tipos de escuelas en específico, una escuela parte 61 y una escuela de tipo 141. Existe una diferencia entre las dos, sin embargo, para dejarlo en términos bastante generales y básicos y que lo puedan entender, una escuela del tipo 61 es aquella que directamente el estudiante se encuentra encargado de su educación. Ojo, no significa que el estudiante está solo, que la escuela no provee instrucción. No, porque precisamente es una escuela de vuelo. Lo que significa es que después de haber recibido la instrucción, de haber puesto en práctica sus conocimientos con el instructor de vuelo, tener y poner asunto, ¿sí?, en la materia directamente en las escuelas de vuelo al momento de estar en clases, uno, después de todo eso, todos los conocimientos está encargado el piloto, sí, o la persona que está estudiando, de irlos a complementar, de irlos a repasar, de forma constante estarlos practicando, la materia en la cabeza y la práctica pues a la hora del vuelo. Entonces ese tipo de escuela, digamos, es un tipo de escuela en que la persona es autodidacta, ¿sí? Claro que tiene un acompañamiento en el tema de la materia, en el tema de la práctica, pero su desarrollo como piloto, como persona, como profesional, depende más de sí mismo, ¿ok? Mientras que una escuela del tipo 141 es un tipo de escuela, digamos, lo que conocemos en la gran mayoría del mundo como estándar. Es decir, contamos con horarios de clase, con trabajos enviados a casa, ¿sí?, con repasos, lecciones, distintas clases abarcando un mismo tema. ¿Para qué? De forma mucho más organizada, la persona que se encuentra estudiando sea capaz, ¿cómo decirlo?, de alguna forma entenderlo, comprender mejor, porque tampoco quiero
detenerme mucho a definir lo que es mejor, qué tipo de escuela es mejor, porque en este caso, familia, las dos escuelas son buenas, sino que depende más del tipo de educación que uno busque, ¿sí? No quiere decir que una escuela sea mejor o una escuela sea peor por tener horarios de clase o por no tenerlos, ¿sí? Porque siempre la educación va a depender de nosotros, teniendo en cuenta que ya estamos hablando de una carrera. Por más que sea el rango más bajo, entre comillas, de pilotos en las licencias, digamos como un piloto privado, un piloto amateur, no quiere decir que no tengas que hacer las cosas bien. No quiere decir que no tengas que estudiar para obtener tu licencia. No es así. Así que siempre, como en cualquier carrera, la educación va a depender de cada uno de nosotros. De ponerle esfuerzo, de ponerle ánimos, de ponerle empeño, tener en cuenta nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades como tal a la hora de estudiar y de obtener nuestra licencia, ¿ok? Bien, dejando en claro eso con las escuelas, existe una combinación también entre las escuelas de vuelo y los centros de instrucción, ¿ok? Aquí existen institutos de vuelo, ¿sí? Entonces, vamos a dejarlo únicamente ese tema al ras. Pero independientemente de donde estudies, siempre y cuando estés estudiando para la licencia de piloto, existe una cadena según la cual tú puedes ir avanzando en tu estudio, irte capacitando para obtener cada una de las licencias de vuelo. Bien, partiendo, familia, en este caso de que cada persona tiene sus propios objetivos personales y profesionales, existe una forma, digamos, entre comillas, en la cual se pudiera estudiar la mayor cantidad de la línea de carrera posible. ¿Y esa cuál es? Existe la posibilidad de que un piloto o de que una persona aspire a llegar a una aerolínea, que esa es la línea de carrera más común entre las personas aficionadas a la aviación, pero existen muchas líneas de carrera más. Vamos a tocar principalmente las bases, ¿sí? Para poder establecer esas líneas de carrera. Bien, dejando en claro esto, familia, podemos empezar por la licencia de piloto privado. Esto aplica para todos los países a nivel mundial regulados por la OASI, ¿ok? Bien, en este caso, familia, la licencia de piloto privado, la gente la confunde con una capacidad o con la capacidad del piloto para poder trabajar para empresas privadas. ¿Por qué? Porque asumen que la licencia de piloto privado es para trabajar para empresas privadas, cuando no es así. Si de ponerlo en una forma sencilla, el concepto de la licencia de piloto privado podría decir que la licencia de piloto privado es como tener la licencia del automóvil propio. Uno puede manejar su propio automóvil, pero no puede trabajar en relación, ¿sí?, al trabajo que podría tener un chofer profesional, ya sea un camionero, un taxista, ¿sí?, etcétera, 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 ¿ok? O de alguna otra forma, pues, como una definición, podría decir que la licencia de piloto privado te permite utilizar tus conocimientos en torno a la aviación. ¿Para qué? Para que tú mismo seas capaz de volar, ya sea tu propia aeronave o de forma recreativa puedas arrendar una aeronave, ¿sí?, bajo un determinado costo, determinado acuerdo, etcétera, 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 y después de alquilar esa aeronave, tú seas capaz de volarla, ya sea con las personas que te acompañen o tú solo. Entonces, esta licencia no te permite trabajar de forma remunerada. Sin embargo, es la base por la cual empieza toda la línea de carrera hasta llegar a la aerolínea, en su caso, o si no, en otros distintos casos más. Pero es la base de todo. ¿Por qué? Porque en la licencia de piloto privado vas a aprender todos los conocimientos básicos necesarios para poder estar al frente de las operaciones aéreas como piloto, ¿ok? Por lo tanto, vas a aprender a mucha más profundidad todo lo que hemos visto directamente en este canal. Las materias de meteorología, performance, peso y balance, ¿sí? Radionavegación, navegación, ¿sí? Radionavegación en las
fases más básicas, digamos, o las partes más básicas, y eso depende también del país, pero eso dejémoslo por ahí. Aerodinámica, estabilidad y control, ¿sí? Instrumentos de vuelo, motores de aviación y demás. Entonces, existe dentro de esta licencia todo lo que el piloto necesita conocer para después continuar avanzando con su línea de carrera. La gran mayoría de personas que únicamente buscan esta carrera como actividad recreativa se quedan en esta licencia. Sin embargo, hablando directamente en este caso de la línea de carrera, como decíamos desde un principio, el siguiente paso para un piloto privado serían dos posibles escenarios: continuar obteniendo las habilitaciones para permitirle tener un upgrade, ¿sí?, en su licencia de vuelo, es decir, que el piloto tenga muchas más capacidades para desarrollar la licencia de piloto privado, o directamente pasar a la siguiente licencia, que sería la licencia de piloto comercial. A ver, bien, en este caso, continuando un poquito breve, digamos así, un pedacito breve con la licencia de piloto privado, lo que el piloto puede hacer para tener más capacidades de vuelo en relación a este tipo de licencia como tal, podría ser conseguir la habilitación multimotor, conseguir la habilitación de una aeronave que sea de mayor tamaño y por lo tanto que tenga una mayor cantidad de motores, es decir, de 2 en adelante. Porque uno, cuando se encuentra en una escuela de vuelo, siempre va a encontrarse con una aeronave monomotor, una aeronave básica de entrenamiento, ¿ok? ¿Por qué? Porque precisamente la licencia de vuelo, entre comillas, es básica, ¿ok? Entonces, teniendo esta habilitación multimotor, el piloto es capaz de llevar una aeronave, ¿sí?, bajo su responsabilidad, que pueda llevar o ya sea una mayor cantidad de pasajeros, ¿sí?, y también una mayor cantidad de carga. Ojo, vuelvo y repito, esta licencia no permite el trabajo, no le permite a la persona trabajar. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, ¿sí?, la licencia, hablando de mayor carga, ¿sí?, y hablando también de una mayor cantidad de personas a transportar, podríamos decir que en lugar de ir con un solo acompañante, como podría ser mi pareja, mi mamá, mi papá, mi hermano, puedo ir con mi familia, puedo ir con mi grupo de amigos de un lugar a otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la licencia sigue siendo para uso privado, para uso propio. Existen habilitaciones también dependiendo de los países para poder ser capaz de volar de noche, para ser capaz de volar en condiciones instrumentales, de vuelo instrumentales, o ya lo hemos hablado en el canal, o de distintos tipos de habilitaciones más. Incluso puedo yo capacitarme de volar una aeronave a volar otra, ¿sí? Y son, entre comillas, habilitaciones también que puedo tener, ¿sí?, con mayores capacidades de desarrollar la licencia de vuelo, ¿sí?, como tal, privada, ¿ok? Bien, continuando con la siguiente licencia, la licencia de piloto comercial. La licencia de piloto comercial, familia, no es nada más ni nada menos que el siguiente paso en la profesionalización del piloto. Es decir, tomar la decisión ya de dedicarse a la vida de la aviación, de vivir de la aviación. Por lo tanto, esta licencia le permite al piloto continuar volando, pero ya poder cobrar por sus servicios. Es decir, que esta licencia le permite al piloto trabajar. Ojo, en el caso de las personas que realizan esta línea de carrera del tirón, digamos así, o de una sola, continuando desde la licencia de piloto, ¿sí?, hasta finalizar llegando a la aerolínea, hay personas que tienen la posibilidad de hacerlo esto directamente, hay personas que no. Por lo tanto, puede haber dos posibles escenarios en el cual apenas el piloto privado se ha graduado, sigue con la licencia de piloto comercial. Por lo tanto, entre comillas, no tiene experiencia. Mientras que puede ser la posibilidad de que un piloto de vuelo privado sea capacitado en varios tipos de aeronaves. Encima, durante un tiempo se ha mantenido volando, ha conseguido las habilitaciones que decíamos,
que puede tener mucha más experiencia y únicamente se tiene que presentar para el examen, ¿ok? Porque también existen cierto tipo de requisitos y ya vamos a hablar de eso para el final del video. Pero puede ser estos dos posibles escenarios. Independientemente del escenario que sea, la licencia le va a permitir comenzar a cobrar por sus servicios. Ahora, aquí también se pueden presentar dos escenarios. Como decíamos, que el piloto privado ya tenga sus habilitaciones, únicamente consiga la licencia comercial para poder trabajar y pues a partir de eso ya continúa escogiendo la rama que guste de la aviación: piloto deportivo, piloto acrobático, piloto agrícola, tripulante de línea aérea y demás, ¿ok? O puede que en este caso, como decíamos, hablando de una persona que salió directamente de la licencia de piloto privado y continúa inmediatamente con la comercial, no tiene ninguna habilitación. Y es aquí donde pueden conseguir las habilitaciones después de haber concluido con la licencia de piloto comercial, ¿ok? Pueden conseguir las habilitaciones para vuelo en condiciones gélidas, pueden conseguir habilitación para vuelo con aeronaves multimotor y pueden seguirse capacitando también en volar otros tipos de aeronaves. Por lo tanto, digamos que entre comillas, a la final de todo este proceso para consiguiendo las habilitaciones, un piloto privado antes de llegar a la comercial o después de la comercial, básicamente tendríamos dos condiciones en las cuales nos podríamos encontrar a la par, ¿ok? Ahora, dependiendo del camino por donde nosotros querramos escoger irnos, ya sea una aerolínea, ya sea un piloto agrícola, ya sea un piloto acróbata, deportivo, etcétera, 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 existen cierto tipo de cursos que se deben pasar y también licencias a obtener. No es lo mismo estar hablando de un piloto privado, un piloto comercial que está acostumbrado a realizar cierto tipo de actividades que no demandan actividad física, como lo puede ser la licencia de un piloto acróbata o deportivo, ¿sí? O directamente conocimientos un poquito más de química, un poquito más avanzados, como lo sería en el caso de la licencia de un piloto agrícola, ¿ok? Entonces nos vamos dando cuenta cómo una persona tiene que capacitarse en relación a la línea de carrera que busca seguir. Pero como nos podemos dar cuenta, la base sería la licencia de piloto privado para los conocimientos y para trabajar la combinación de las dos, licencia de piloto privado y la licencia de piloto comercial con sus respectivas habilitaciones. Y a partir de eso comienzan las capacitaciones para llegar a la línea de carrera que uno busca, ¿sí? Porque, como decíamos, está el apartado de la aerolínea, está el apartado de los aerotaxis, sí, que sería línea aérea directamente, las dos lo mismo. Sería el apartado deportivo. La licencia militar aquí no entra porque en el caso de la OASI pues regula todo lo que es la aviación civil, por eso es Organización de Aviación Civil Internacional, ¿sí? El rubro militar queda completamente excluido, pero en estos casos, como les digo, hablando de la aviación civil, se necesitan realizar ese tipo, ¿sí?, de capacitaciones para poder uno llegar a una aerolínea. Así que créanme, la persona que se encuentra volando su aeronave, por más joven, incluso si es una persona de mayor edad, tiene los conocimientos suficientes y necesarios para estar en esa silla. No ha llegado a propósito o no es que ha llegado por una cuestión de suerte, simple y sencillamente por profesionalismo. Bien, dejando que existen casos excepcionales, no me quiero meter tampoco en polémicas, pero esa es, digamos, en el 90% de los casos, la realidad de la persona que se encuentra sentada en ese asiento, ¿ok? Bien, continuando ahora directamente con los requisitos para la obtención de cada una de estas licencias, hablando de la licencia de piloto privado y la licencia de piloto comercial. Voy a hablarles directamente desde mi experiencia tanto en Argentina como aquí en Ecuador. Tenemos tres apartados distintos para la licencia de piloto privado, para la obtención de la licencia de piloto privado. Primero, haber cursado, ¿sí?, con excelencia el curso teórico, ¿ok? El apartado teórico de la licencia, que son, como les decía, todos los conocimientos en este tipo de materias, ¿ok? Primero. Segundo, haber culminado las horas de vuelo
de entrenamiento en simulador de vuelo, valga la redundancia, de forma exitosa. Y también ahora en el apartado práctico, que sería el tercer punto, haber culminado como mínimo las 40 horas de vuelo de forma satisfactoria. Esto en el apartado del simulador de vuelo, y el apartado práctico será el instructor el que determine si uno se encuentra listo ya para dar el siguiente paso. ¿Por qué? En el apartado teórico directamente son las calificaciones lo que lo van a decir, y precisamente como les decía, el estudio que tú pongas de tu parte para poder capacitarte, poder aprender, ¿ok? Pero en este caso, y existen casos directamente que a mí me ha tocado ver de personas que directamente tienen 70, tienen 80 horas de vuelo, más del doble de lo que necesitan como mínimo para obtener la licencia de piloto privado, pero no son capaces de recibirse. ¿Por qué? Ya sea que se encuentran fallando en una maniobra, ya sea que el piloto instructor no los ve en la capacidad de poderse graduar, etcétera, 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 ¿sí? Porque, y aquí es de donde les digo que la persona que se siente en ese asiento, sí, que está al mando de esa aeronave, está completamente capacitada. Porque si un instructor, desde la licencia de piloto privado, que es la más básica, ¿sí?, ve que la persona no se encuentra capacitada, jamás le va a dar el poder de la aeronave, ¿sí? No solamente por una cuestión de reglamento, no solamente por una cuestión de aprobar el curso, sino que por una cuestión de seguridad propia. Si yo como instructor veo que mi alumno no está listo, yo no le voy a dar el control de la aeronave, porque sería también darle el control de lo que vaya a pasar en adelante en mi vida. Y eso se reflejará también en la vida de las personas que después vayan a estar alrededor de él, independientemente de la licencia que vaya a obtener. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Pero bien, dejando de lado la licencia de piloto privado, vamos a continuar con la de comercial. Sin embargo, quiero hacer una pequeña pausa. Aquí, familia, en la licencia de piloto privado, ¿ok?, existen variaciones en los cursos. Existen cursos en los cuales, dependiendo del país, dependiendo igualmente de la región del mismo país, en las cuales se pueda dar que se tenga que dar un entrenamiento en tierra, ¿ok? Depende del país, pero principalmente son estos tres tipos de ítems, digamos así, que se tienen que cursar: el lado teórico, simulador y el práctico, ¿ok? Entonces, en esto sí es... Dentro de cada uno de estos requisitos, pues son los básicos. Existen variaciones, pero son los básicos. Y otra aclaración, dependiendo del país también, previo al curso de piloto privado, se debe de realizar un curso de piloto planeador, ¿ok? En un inicio no metí la licencia de piloto planeador. ¿Por qué? Porque no es algo, primero, común, al menos aquí en América Latina. Y segundo, un requisito para poder tener una línea de carrera. Se puede iniciar aquí en América Latina directamente desde el piloto privado. Pero, por ejemplo, tengo conocimiento en España, por algunos amigos que están allá, que sí se tiene que comenzar con la licencia de piloto planeador, sí o sí, para después buscar la licencia de piloto privado, ¿ok? Entonces, como digo, esto va a depender del país, pero principalmente, hablando en general, al menos aquí en América Latina, sería la línea de carrera que les describí en un principio, ¿ok? Bien, pasando con la licencia de piloto comercial. La licencia de piloto comercial requiere una mayor experiencia del piloto precisamente para dedicarse a trabajar de. No le confiarías tu vida a una persona que no tiene la experiencia ni la capacidad para poder llevarte de forma segura de un lado A a un lado B. Entonces, lo que se pide por requerimiento, esto también depende del país, y también la licencia de piloto privado, en este caso me retrocedo un poco, existen países en los cuales se piden como mínimo las 40 horas de vuelo y otros en los que se piden 45. Igualmente aquí en la licencia de piloto comercial hay países en los que en el apartado práctico se requieren 200 horas de vuelo o 250 horas de vuelo. Estas horas de vuelo son horas de vuelo extras o adicionales a las 40 horas de vuelo que el piloto ya tuvo
para conseguir su licencia de piloto privado, ¿ok? No son el total de horas, sino que son las horas que el piloto debe de hacer a partir de que ya tiene su licencia como piloto privado. Y esta licencia de piloto privado, recordemos, ya es una licencia profesional, ¿ok? Simple y sencillamente ahora el piloto tiene la capacidad y la experiencia para trabajar ¿ok? Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, la licencia de piloto comercial, además, ¿sí?, de las 250 horas de vuelo, también requiere un apartado teórico y un apartado de simulador, así que digamos que son los mismos 3 ítems que en la licencia de piloto privado. Sin embargo, son mucho más rigurosos, requieren un sinfín de conocimientos adicionales, complementarios y avanzados a la licencia de piloto privado. Por ejemplo, uno de estos, voy a poner 3 ejemplos de materias que no se ven directamente cuando uno se encuentra en la licencia de piloto privado. CRM, SRM, sí, por poner un ejemplo, ya vamos a ver en el canal, pero les voy a decir qué es esto más adelantito. Búsqueda y salvamento, sí, aeromédico, son 4 materias, por ejemplo, que les estoy poniendo aquí, que eso no se ve en la licencia de piloto privado, ¿ok? CRM, Crew Resource Management, ¿sí? SRM, Single Resource Management, ¿ok? Tenemos también lo de búsqueda y salvamento para precisamente dar este tipo de servicio en el caso de ser por contratación y de ayuda en caso de requerirlo, ¿ok? Eso es bastante importante porque durante las operaciones puede darse el caso de que alguna persona necesita ayuda y estamos en la obligación de ir a ayudar a esa persona, ¿ok? Bien, entonces nos podemos dar cuenta que son conocimientos un poco más avanzados. Se ven conocimientos más avanzados de performance, se ven conocimientos mucho más avanzados de motores de aviación, mucho más avanzados de meteorología, muchísimo más avanzados de aerodinámica y demás. Entonces son procesos mucho más importantes que en la licencia de piloto privado, o sea, mucho más avanzados, no importantes, sino mucho más avanzados. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos yendo al terreno de las aeronaves incluso un poco más grandes, ¿ok? Entonces es eso, familia. Ahora, en el apartado de estas clases, se puede incluir en algunas escuelas lo que sería la licencia o la habilitación multimotor, ¿sí? O puede venir por separado, pero independientemente de eso, lo que sí el piloto va a tener como habilitación natural dentro de la licencia o general, dentro de la licencia de piloto comercial, va a ser habilitación del vuelo instrumental, que en algunas ocasiones puede venir a la par del vuelo nocturno. En otros países vienen por separado, habilitación de vuelo nocturno y habilitación de vuelo instrumental, ¿ok? También viene todo el apartado de travesía y navegación. Travesía y navegación no es nada más que directamente conocer el área en la que nosotros estamos, adquirir la experiencia, ¿ok? Es básicamente eso, familia. Y en el caso de incluir la licencia o habilitación de piloto con habilitación o capacidad de aeronaves multimotores, se añade directamente a estas 200 o 250 horas de vuelo. Una vez que directamente ya se ha obtenido esa capacidad del piloto para presentarse al examen, que el piloto se encuentre ya listo para dar la prueba, para chequearse y obtener su licencia, pues será presentado ante la autoridad aeronáutica, quien determinará la fecha para poder dar el examen, para poder presentarse, demostrar sus conocimientos y obtener su licencia. Eso, familia, por lo básico. De aquí ya comienzan temas, digamos, un poquito distintos para cada una de las líneas de carrera que deseemos escoger. Por ejemplo, y poniendo el ejemplo más general de eso, que si tengo conocimiento porque estoy en el área y quiero dedicarme a llegar directamente a una línea aérea. Existen distintos tipos de requisitos que cada aerolínea puede pedir. Unos que involucran directamente el tema legal, entre comillas. ¿A qué vamos con el tema legal? Por poner un ejemplo, aerolíneas estadounidenses o aerolíneas que vuelen hacia Estados Unidos, en algunas ocasiones requieren cierto tipo de visa, ya sea para poder acceder al país o ya sea para trabajar. Dos, obviamente, pasaporte. Y otros requisitos ligados directamente con las operaciones
directamente en aviación, ¿no? Que en este caso serían los cursos del tipo, por ejemplo, OASI, es decir, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. OASI, ¿qué quiere decir este tipo de curso? Tipo de curso de inglés, ¿sí? Inglés aeronáutico, que se complementa obviamente con el inglés básico, digamos así, para el correcto funcionamiento de las operaciones aéreas, igualmente del manejo de los pilotos en cualquier ámbito que se encuentren. Entonces ahí nosotros nos podemos dar cuenta que ya se añaden cierto tipo de requisitos para poder llegar a una línea aérea. En algunos casos, en el ámbito corporativo, que también es un apartado medio ahí relacionado un poco con línea aérea, no es una zona gris, digamos, pero dejémoslo como aviación corporativa. Así vamos a dejarlo, porque en algunos países se lo llama así, en otros no tiene denominación, pero bueno. En el apartado corporativo se necesita realizar una capacitación en la aeronave que uno va a volar, ¿sí? Esa aeronave puede ser turboprop o puede ser directamente con motores a reacción, ¿ok? Entonces existen cierto tipo de cursos de capacitaciones que se deben hacer. A veces ese tipo de cursos ya vienen directamente en una aerolínea, incluidos en la capacitación de la persona cuando es contratada. En otras ocasiones no. Pero eso, como les digo, dependerá de cada aerolínea. Y también existe una serie de requisitos, pues, por ejemplo, como podría ser certificado médico, HAVIR, que eso ya directamente va enlazado con la licencia de piloto comercial, pero bueno, que esté vigente, la licencia de vuelo comercial, en este caso, o puede ser directamente una mayor cantidad de horas de vuelo de experiencia. Entonces ya son requisitos que la persona tiene que reunir por su cuenta para poder llegar a una aerolínea, que ya no dependen de una escuela de vuelo en algunas de las ocasiones. Entonces, bueno, familia, como se pueden dar cuenta, es una serie de requisitos, es una serie de preparaciones, capacitaciones, cursos y de estudio que cada uno de nosotros tiene que pasar, tiene que cursar para poder llegar a donde nosotros nos encontramos y seguir avanzando. Créanme que esta es una carrera bastante bonita. Hay personas que piensan que porque uno pasa en el avión no pasa haciendo nada, que uno, como dicen vulgarmente, por ejemplo aquí en el Ecuador, uno es un chofer, y la verdad es que no, porque seamos sinceros, o sea, ni para la licencia de carro se estudia tanto como para esta carrera. Entonces créanme que no es nada parecido a ser un chofer. Que uno pueda operar y manejar una aeronave, vale, puede ser parecida a la carrera, pero en temas de capacitación, en tema de soporte, en temas de resolución de problemas y conflictos a bordo, etcétera, 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 uno se encuentra muchísimo más capacitado. Y como se pueden dar cuenta en este video, existe toda una serie de cursos, de conocimientos, habilitaciones, licencias que se tienen que pasar para poder llegar al lugar en el cual nosotros nos queremos encontrar o nos encontramos en un determinado momento. Así que bueno, familia, sin más, de todo corazón espero que este video les sirva a todas y cada una de las personas que se encuentren interesadas en este mundo de la aviación y que también quieran aprender o llegar a volar en algún momento. Espero que este video de verdad les sirva y que les haya gustado. Si ha sido así, por favor denle like, compártanlo, háganmelo saber en la cajita de los comentarios. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que estén al pendiente de los próximos videos que se van a estar subiendo en este canal. Para ustedes, familia. Y sin más, me despido. Esto es Avexin y nos vemos en el próximo video.